La noche cae sobre la reserva del Masai Mara. El cielo parece estar en llamas, pintado de naranja y violeta, en cuanto los últimos rayos de sol se derraman sobre la hierba alta. Un grupo de turistas, en silencio, observa desde una camioneta de safari. El guía les había dicho que tal vez verían hienas, tal vez algún leopardo en la distancia, pero nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de aparecer. Primero se escucha un rugido profundo, grave, como si la tierra misma estuviera reclamando su trono. Luego, otra voz se suma, y otra más. No es un solo león, no es una pareja, no es una coalición normal. Son 6 machos avanzando juntos. Las hienas, que minutos antes festejaban en torno a un cadáver de ñu, se congelan. La risa estridente se apaga de golpe. Sus orejas se levantan, sus colas caen, sus ojos empiezan a buscar una ruta de escape, porque lo que viene hacia ellas no es una patrulla cualquiera, es una familia de reyes. Al frente camina un león veterano de melena oscura, llena de cicatrices y mechones desgastados por los años de guerra. Sus ojos ámbar cargan algo que pocos depredadores conocen: memoria. Memoria de batallas ganadas, territorios conquistados y pérdidas que casi lo quebraron, pero no lo derrotaron. Ese león es Noch. Detrás de él 5 machos más jóvenes, poderosos, de melena menos cargada pero cuerpos musculosos y firmes, se mueven en perfecta sincronía. No son aliados que se conocieron por casualidad. No son machos que se unieron por conveniencia. Son sus hijos. Las hienas dudan un segundo, y ese segundo es suficiente. Noch acelera el paso. Sus hijos lo flanquean y en cuestión de instantes el banquete se transforma en una estampida desesperada, con mordidas, chillidos y polvo volando por todas partes. Nadie que esté ahí lo puede creer. 6 machos dominantes cazando juntos como si fueran una sola criatura de 6 cabezas. Y mientras las hienas huyen y los turistas graban sin entender que están viendo historia pura, una pregunta queda flotando en el aire. Antes de seguir con esta historia increíble, si te gustan las historias reales y emocionantes del reino animal, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que hizo este león con su familia, no lo vas a olvidar. Mucho antes de convertirse en leyenda, Noch fue simplemente un joven león más en el Masai Mara. No nació con una corona en la cabeza. No tuvo una vida fácil. La sabana no regala títulos, los arranca a zarpazos. Cuando era joven, Noch aprendió rápido que la vida no estaba hecha para los distraídos. Vio cómo otros machos eran expulsados de sus territorios, cómo algunos cachorros desaparecían sin explicación, cómo la lluvia podía significar vida o muerte si no sabías dónde encontrarla. Aprendió a pelear por cada bocado, a robar oportunidades donde otros veían solo fracaso. Uno de los momentos que marcaron a Noch fue la pérdida. Perdió cachorros por culpa de coaliciones invasoras. Vio hembras que conocía desde pequeño morir protegiendo a sus crías y entendió una verdad brutal. En el mundo de los leones, el poder cambia de manos rápido y casi siempre a costa de sangre. Podría haberse convertido en un macho amargado, egoísta, obsesionado solo con su propio territorio. Podría haber hecho lo que muchos hacen: tomar un harén, matar a los cachorros que no son suyos y empezar desde cero, pensando solo en su línea y nada más. Pero Noch era diferente. Había algo en él, una mezcla de inteligencia, paciencia y una extraña forma de ver más lejos. Él no quería solo mandar, quería trascender. Con el tiempo, Noch se volvió un macho dominante respetado. Sus cicatrices contaban historias de batallas ganadas y perdidas. Su melena, oscura y espesa, era como una bandera negra ondeando sobre la sabana. Pero mientras muchos machos se obsesionaban con defender lo suyo solos, él empezó a pensar en algo que casi ningún león planea. No solo su reinado, sino lo que vendría después. En el mundo de los leones, nacer es ya un riesgo. Ningún cachorro tiene su vida garantizada. Entre otras coaliciones agresivas, hienas y la propia dureza del entorno, lo normal es que muchos no lleguen a la edad adulta. Noch lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, con el paso de los años, algo inusual empezó a suceder. Entre las camadas que habían nacido bajo su dominio, varios machos no solo sobrevivieron, sino que crecieron fuertes, coordinados y extrañamente unidos. Compartían sangre, compartían territorio, compartían el mismo padre, y sin saberlo, compartían un destino que cambiaría la historia del Masai Mara. Desde pequeños, esos jóvenes machos imitaban todo lo que veían en Noch. Cuando él patrullaba el terreno, ellos lo seguían a cierta distancia. Cuando él rugía, ellos ensayaban rugidos más agudos, como si estuvieran probando sus propias voces.
Cuando él peleaba, ellos observaban con una mezcla de miedo y admiración, memorizando cada movimiento, cada giro, cada golpe de pata. Normalmente, cuando los machos jóvenes crecen, llega un momento en que el patriarca los expulsa. Es la regla no escrita. O se van o se vuelven rivales. El padre se convierte en enemigo potencial y el ciclo de la vida continúa, duro e impersonal. Pero con Notch, algo en esa lógica se rompió. En lugar de ver a sus hijos como amenazas, Notch empezó a ver posibilidades. Los observó pelear entre ellos, practicar emboscadas, cooperar para derribar presas cada vez más grandes. Vio cómo, en lugar de competir de manera destructiva, parecían casi entrenarse juntos, como si fueran un equipo. Un atardecer, mientras los 6 jóvenes descansaban cerca, Notch se mantuvo de pie, en silencio mirándolos. 6 cuerpos jóvenes, fuertes, con cicatrices frescas de peleas recientes. 6 pares de ojos que no lo miraban con desafío, sino con respeto. Ese día, algo se decidió en el corazón del viejo león. En lugar de expulsarlos al exilio, los aceptó, no como rivales, sino como algo que el reino animal casi nunca había visto. Una coalición familiar, comandada por un patriarca que se negaba a repetir las reglas de siempre. La paz en la sabana nunca dura demasiado. Aunque Notch y sus hijos empezaban a patrullar juntos, la realidad era que su territorio era codiciado por otros machos, jóvenes, ambiciosos y sin nada que perder. La abundancia de presas, la presencia de hembras fértiles y la reputación del lugar como zona privilegiada eran un imán para problemas. Una noche, el silencio se rompió con rugidos desconocidos. No eran las voces graves y familiares de Notch y sus hijos. Eran más agudas, nerviosas, como cuchillos recién afilados. Una coalición de machos forasteros había cruzado el límite, marcando árboles, orinando sobre los rastros del clan de Notch, desafiando sin miedo. Normalmente, en ese tipo de situación, un patriarca se ve obligado a tomar una decisión cruel, mandar a sus hijos lejos y enfrentar solo a los intrusos, o permitir que los jóvenes mueran intentando defender algo para lo que aún no están listos. Pero Notch no había construido una familia para actuar como todos los demás. Esa noche, mientras los rugidos enemigos retumbaban a lo lejos, Notch se levantó lentamente y miró a sus hijos. No hizo falta ninguna orden verbal. Ellos se incorporaron con él como si hubieran estado esperando justamente ese momento. La batalla no fue rápida, no fue limpia, fue brutal. La hierba alta se convirtió en un campo de guerra. Colas levantadas, orejas hacia atrás, zarpas golpeando en la oscuridad. Los rugidos se mezclaban con gruñidos ahogados. El olor a sangre llenó el aire. Pero lo que marcó la diferencia no fue la fuerza de un solo león, sino la coordinación de 6 que peleaban como uno solo. Mientras los intrusos intentaban aislar a Notch, sus hijos aparecían por los flancos, atacando en ángulos inesperados, distrayendo, mordiendo patas, saltando sobre espaldas. Cada vez que el viejo patriarca recibía un golpe, uno de sus hijos respondía con el doble de ferocidad. Al amanecer, el resultado era claro. Los invasores huían maltrechos, algunos sangrando, otros cojeando, todos derrotados. El territorio seguía en manos de Notch, y ahora nadie podía negar lo que acababa de pasar. No era solo un león viejo defendiendo su reino. Era el nacimiento oficial de la coalición de Notch y sus 5 hijos, un grupo tan poderoso que empezaría a reescribir las reglas del juego. Con el paso de los meses, lo que antes era un territorio respetable se transformó en algo más cercano a un imperio. Notch y sus hijos dominaban una zona cada vez más amplia del Masai Mara. Se les veía cruzar el paisaje como una procesión real. 6 siluetas en fila, moviéndose con una seguridad que pocos depredadores se atrevían a cuestionar. Donde antes una coalición de 2 o 3 machos podía causar problemas, ahora el simple rumor de que los 6 vienen bastaba para que otros se retiraran sin siquiera intentar pelear. Las hienas aprendieron a evitar ciertos olores y ciertas zonas. Otros machos, incluso coaliciones enteras, preferían bordear el territorio antes que enfrentarse con ese grupo familiar. Sus días estaban llenos de escenas que pocos humanos llegan a ver. Cacerías coordinadas donde algunos de los hijos flanqueaban por la derecha mientras otros cortaban la retirada. Patrullajes nocturnos donde 3 avanzaban adelante y 3 cerraban la retaguardia, marcando árboles, rocas y matorrales con un lenguaje invisible de dominio. Momentos de descanso donde 6 cuerpos enormes se desplomaban bajo la sombra de una acacia, con Notch en el centro, como un sol alrededor del cual giraba todo. Pero como en todo reinado, el poder no solo trae respeto, trae también enemigos silenciosos. A medida que su fama crecía, también lo hacía la tensión.
Otros machos los observaban desde lejos, esperando que la edad empezara a cobrar factura sobre Noch. Las coaliciones jóvenes, hambrientas de gloria, estudiaban sus movimientos. Y la propia vida en la sabana, con sus sequías, enfermedades y heridas mal curadas, empezaba lenta, cruel pero inevitablemente, a presentar la cuenta. Lo que parecía un imperio eterno, estaba construido sobre una base que ningún rugido puede cambiar: el tiempo. A primera vista, la coalición de Noch parecía invencible. Pero si uno miraba de cerca, cuando el sol ya no estaba y la sabana se quedaba solo con sus susurros, era posible notar las grietas invisibles que empezaban a formarse. Noch ya no se movía como antes. Sus pasos eran aún firmes, pero su cuerpo cargaba el peso de incontables peleas. Su melena, antes imponente, empezaba a mostrar espacios más claros. Sus colmillos, aunque peligrosos, revelaban el desgaste de los años. A veces, cuando se levantaba demasiado rápido, una ligera rigidez en sus patas traseras lo delataba. Sus hijos también pagaban el precio de la guerra continua. Uno de ellos arrastraba una cicatriz profunda en el lomo, recuerdo de una emboscada fallida a un búfalo. Otro tenía una oreja rota, doblada para siempre hacia abajo. Las marcas en sus cuerpos eran como un mapa de batallas, y cada nueva victoria traía también un nuevo recordatorio de que nada sale gratis. Y no solo había cicatrices físicas. La presión de sostener un territorio tan grande, de enfrentar a tantos rivales, empezaba a generar tensiones internas. A veces, durante la noche, dos hermanos se miraban demasiado tiempo frente a una hembra en celo. Las miradas se endurecían, los músculos se tensaban, las colas se erizaban. No llegaban a atacarse, pero el aire se llenaba de electricidad. Noch lo notaba todo. Sabía que el equilibrio que había creado era increíble, pero frágil. Bastaba una sequía más larga de lo normal. Bastaba una pelea mal calculada. Bastaba que él mismo cayera gravemente herido para que todo lo que habían construido juntos empezara a desmoronarse. Ser rey es una cosa. Mantener un reino unido, incluso entre sangre de tu sangre, es otra muy distinta. El costo del poder no se mide solo en territorios conquistados, sino en lo que estás dispuesto a perder para mantenerlos. Y Noch intuía que tarde o temprano ese costo iba a ser demasiado alto incluso para ellos. No existe imperio eterno en la sabana, y el de Noch no sería la excepción. Primero llegaron las coaliciones jóvenes, silenciosas, pacientes, machos que habían crecido escuchando historias de los seis, pero que no los veían como dioses, sino como objetivos. Para ellos, Noch y sus hijos no eran invencibles, eran un obstáculo entre ellos y la gloria. Luego, el tiempo hizo lo suyo. Una batalla especialmente brutal contra una coalición rival dejó a uno de los hijos gravemente herido. Logró sobrevivir a la noche, pero al amanecer su respiración era corta, sus ojos ya no tenían brillo. Los buitres dieron vueltas más temprano de lo habitual ese día. La coalición siguió adelante, pero ya no eran 6. Las presiones aumentaron. Cada pelea era más difícil. Las hembras, siempre atentas a la fuerza real de sus protectores, empezaban a mostrarse inquietas cuando olían la presencia de otros machos cerca. El territorio, antes firme como una fortaleza, comenzó a sentir vibraciones extrañas en sus bordes. Con el tiempo, otro de los hijos desapareció tras una noche de rugidos distantes. Nunca se supo si cayó en batalla, si fue herido y no logró regresar, o si simplemente se alejó, incapaz de seguir el ritmo de una guerra constante. La coalición siguió, pero ahora eran 4 hijos, y un patriarca cada vez más viejo. Noch luchó por mantener la cohesión, luchó contra rivales externos, y luchó sobre todo contra el enemigo más silencioso y cruel de todos, el desgaste del propio cuerpo. Algunas noches, mientras sus hijos dormían, él se quedaba despierto, respirando lento, mirando hacia la oscuridad. Tal vez recordando los días en que era un joven que no conocía el miedo. Tal vez pensando en los cachorros que no llegaron a crecer. Tal vez aceptando en silencio que ni siquiera un rey que desafió las reglas puede ganar contra el tiempo. La caída no fue un solo evento, un solo rugido apagado. Fue una serie de pequeños silencios, territorios cedidos, caminos que dejaron de patrullar, llamados que ya no contestaban con tanta fuerza. El reino que una vez pareció invencible, empezaba inevitablemente a encogerse. Hay días en la sabana que parecen normales, pero no lo son. Aquella mañana el sol salió igual que siempre, la hierba se movió con el mismo viento y los pájaros cantaron las mismas canciones de todos los días. Pero algo estaba diferente.
Notch tardó más de lo normal en levantarse. Su cuerpo era una colección de cicatrices, músculos desgastados y huesos que ya no respondían con la misma velocidad. Sin embargo, cuando logró ponerse de pie, aún había una chispa en sus ojos. Una chispa vieja, sí, pero inquebrantable. Sus hijos, los que quedaban, lo rodearon con calma. Ya no eran cachorros siguiendo a un gigante, ni jóvenes guerreros copiando cada movimiento del maestro. Ahora eran machos en su pleno poder, viendo al león que les había enseñado todo, empezar a despedirse sin palabras. Aquella jornada fue distinta. Notch caminó despacio por una parte del territorio que no visitaban hacía tiempo. Olió árboles, rocas, matorrales. Tocó todo con su presencia como si estuviera firmando un libro de visitas final. A ratos se detenía, cerraba los ojos un momento y volvía a avanzar. Al caer la tarde, eligió una pequeña elevación desde donde se veía el horizonte pintado de naranja. Se acostó ahí, no en la sombra, sino bajo la luz directa del atardecer, como si quisiera que el sol lo reconociera una última vez. Y entonces lo hizo. Con el poco aire que le quedaba en los pulmones, con la garganta reseca por años de rugidos, Notch levantó la cabeza y lanzó un último llamado. No fue el rugido más fuerte de su vida. No hizo temblar la tierra como antes. Pero fue diferente. Fue un rugido lleno de historia, de hijos que se quedaron, de hijos que se fueron, de batallas ganadas, de heridas que no cerraron, de una decisión que desafió la norma, no expulsar a sus hijos, sino gobernar con ellos. Sus descendientes respondieron. Uno a uno, desde distintos puntos del territorio, los machos que aún quedaban levantaron la voz. Rugieron no solo por el presente, sino por la memoria de todo lo que ese león había construido, por lo que habían sido juntos. Cuando el silencio volvió, Notch cerró los ojos. La sabana siguió respirando. Los vientos siguieron moviendo la hierba, pero el reino había cambiado para siempre. El cuerpo de Notch, con el tiempo, desapareció como desaparecen todos en la sabana, devuelto a la tierra, a los insectos, a los buitres, al ciclo que nunca se detiene. Lo que no desapareció fue su historia. Los guías empezaron a contarla a los turistas. El león viejo que no expulsó a sus hijos, sino que los entrenó. El patriarca que caminaba junto a 5 machos jóvenes como si fuera un ejército personal. El rey que convirtió a su propia sangre en la coalición más temida del Masai Mara. Sus hijos continuaron gobernando por un tiempo más, llevando en su ADN las lecciones de su padre: cooperar, resistir, adaptarse. Algunos de ellos lograron a su vez dejar descendencia. Y así, en cada rugido que se escuchaba a lo lejos, en cada melena oscura que se veía cruzando el horizonte, era posible imaginar un pedacito de Notch viviendo a través de ellos. En los documentales, su nombre empezó a aparecer siempre acompañado de la misma palabra: legendario. Pero lo que realmente vuelve eterno a Notch no son las cámaras ni las historias humanas. Es el simple hecho de que, en un mundo regido por leyes duras e implacables, él se atrevió a hacer algo distinto. No ver a sus hijos como una amenaza, sino como una oportunidad. No pelear solo por su trono, sino por una dinastía. En algún lugar del Masai Mara, cuando el viento sopla entre la hierba alta y los últimos rayos de sol tiñen la sabana de dorado, es fácil imaginarlo. Un viejo león de melena oscura, caminando rodeado de 5 machos jóvenes, abriendo camino hacia un futuro que nadie más había imaginado. Porque hay leones que gobiernan, y hay leones que cambian la historia. Notch fue de los segundos. Si esta historia te tocó el corazón y te abrió los ojos al lado más profundo del reino animal, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los